Nuestro próximo entrevistado en este programa con Fundamento Criollo es director del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. Participó en la defensa de Malvinas como soldado conscripto del Regimiento de Infantería Mecanizada número 3 del Ejército Argentino. Participó en la fundación del primer centro de ex soldados combatientes de Capital Federal. Fundó y presidió la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina y fue presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas del Ministerio del Interior. Es un pensador, es un divulgador también del pensamiento nacional. Nosotros vamos a tener la gran oportunidad de tomar contacto con él en esta mañana bajo la convocatoria de la Argentina, de la Defensa Nacional, a ser un socio global de la OTAN, nos preguntamos. César, muy buenos días, te saluda Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, aquí en Radio Lateral, en la provincia de Misiones, gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, la verdad es que nosotros, no tenemos claro, cuántos incendios hay en la Argentina en este preciso momento, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social. Tratamos de entender, pero no nos queda claro si lo logramos. Has hecho publicaciones muy importantes sobre tu preocupación de hacia dónde está yendo la Argentina en lo militar, si se está reposicionando y subordinando a la OTAN. Esto naturalmente nos preocupa. Si hay en construcción o si ya están concretadas bases militares de la OTAN en la Argentina, en el sur argentino. A veces uno cree que sabe o conoce las cosas, pero en realidad no entiende nada. Por eso es bueno hablar con los que saben. César, ¿qué está pasando con la OTAN y la Argentina? Bueno, en principio hay que aclarar que la OTAN es la organización que garantiza la ocupación ilegal colonial de nuestras Islas Malvinas. En 1982 la Argentina no enfrentó al Reino Unido de Gran Bretaña solamente, sino que enfrentó a la OTAN. Esto se verificó con el decisivo apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, que es o era en ese momento, y hasta hoy lo es, quien lidera a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Durante muchísimos años se ha tratado de escamotear esta realidad y quedó demostrado, digamos, en el análisis que los Estados Unidos fueron un factor determinante para el resultado final de la batalla de 1982. Y lo primero que hizo, de alguna manera, el Reino Unido junto con la OTAN fue construir una base militar que tiene 4 componentes, ¿no? Un componente terrestre, uno naval, uno aéreo y uno misilístico. Y esa ocupación y esa base es la que pone en entredicho el objetivo de que el Atlántico Sur sea una zona de paz, como fue declarado y admitido por las propias Naciones Unidas. Dicho esto, en la década del 90, bajo el liderazgo del presidente Carlos Menem, Argentina solicitó ser considerada aliado extra OTAN, lo que fue admitido. Ningún gobierno después del de Menem denunció esta pertenencia como aliado extra OTAN. ¿Se acuerdan que en virtud de eso la Argentina envió algunas fragatas en la guerra del Golfo, digamos, en la invasión a Irak, y al estrecho, digamos, del Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz? Bueno, algunos analistas dicen que en virtud de esa cooperación explican que tuvimos atentados en la Argentina, primero en la Embajada de Israel y luego en la sede de la AMIA. Eso es interpretativo, pero bueno, como sea, la Argentina en ese momento ingresó y nunca lo denunció.
Ahora, el actual gobierno ha solicitado un estatus superior al aliado Stratán, sino como socio pleno. ¿Qué significa esto? Significa que la Argentina está solicitando ser socio pleno de una organización que ocupa 1/3 de su territorio, porque si uno analiza el actual mapa bicontinental con la plataforma extendida, sancionado en el año 2020, las Malvinas no solo son las islas de ocupación, sino las Malvinas, la Georgia, la Sandwich del Sur, toda la plataforma y obviamente también la Antártida, la porción Antártida Argentina, y eso totaliza alrededor de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, que en el actual mapa bicontinental es alrededor del 30%. Quiere decir que la Argentina es un país que tiene un 30% de su territorio ocupado, cuyo garante es la OTAN, de esa ocupación, y nosotros estamos solicitando ser socios plenos. ¿Qué significa esto? Significa que nos estamos alineando automáticamente con aquellos que ocupan nuestras islas. Y esto se verifica, digamos, en el actual gobierno en dos vertientes. La vertiente del presidente Javier Milei y su ministro de Defensa, que solicitan la membresía plena en la OTAN, y la de vicepresidente que, diferenciándose supuestamente en la visión sobre Malvinas, termina en su discurso también diciendo que nosotros vamos a poder recuperar las Malvinas si nos alineamos con Estados Unidos, que es un poco la mirada que tuvo la Junta Militar justamente en el año 1982, donde suponían que Estados Unidos iba a ser una potencia que iba a tener una actitud neutral frente al conflicto entre Gran Bretaña y la Argentina, en una enorme ignorancia estratégica de cuál es la historia, la realidad geopolítica de la relación Estados Unidos-Gran Bretaña, que no ha variado desde esa época, sino que incluso se ha profundizado. Por lo tanto, estamos en una absoluta incongruencia, una locura, que tiene consecuencias prácticas. Esos alineamientos de tipo estratégico-militar tienen derivaciones de orden político, económico, cultural dentro de la Argentina, ¿no? Porque, y así uno lo puede entender, y así se explica las actuales políticas económicas, las actuales políticas en relación con los organismos financieros internacionales. Es decir, la cuestión Malvinas, la cuestión del Atlántico Sur, no está escindida de la situación general de la economía. Y esto, obviamente, por todos los medios se retasea. Yo no he escuchado en la actual campaña electoral en cualquier jurisdicción, sea las provincias, sea ayer la ciudad de Buenos Aires, o en las futuras campañas, no vamos a encontrar debates sobre estas cuestiones, porque de alguna manera la inmensa mayoría del sistema político está subordinado y tiene terminales en alguna de las oficinas de los grandes centros financieros internacionales. Por eso nuestros candidatos hablan de cualquier cosa menos de lo que importa, ¿no? Menos de la forma del saqueo colonial que se está realizando con nuestro país. La Argentina es un país inmensamente rico, absolutamente saqueado justamente por las potencias que integran la OTAN. En el Atlántico Sur, el saqueo de nuestra pesca, se aprontan a explotar los hidrocarburos offshore, ya lo han anunciado, simplemente no lo iniciaron en estos momentos porque la explotación offshore de esos recursos son muy caros frente al costo del barril de petróleo, pero a futuro, si sube el barril de petróleo, va a ser rentable. Y en el continente, todas las riquezas mineras e hidrocarburíferas del continente están en manos mayoritarias de empresas que tienen relación con la Comunidad Británica de Naciones y también con Estados Unidos. Esto pasa en lo minero, pasa en el litio, pasa en los alimentos, pasa en los hidrocarburos, pasa en las nuevas energías como el hidrógeno verde. En fin, es un país que está siendo devastado en sus riquezas, saqueado, y solo se explica desde la geopolítica, desde la política internacional,
porque alguien dijo que la verdadera política es la política internacional. De acuerdo a cómo se pare nuestro país frente al poder internacional, es que aplicará de alguna manera su política interna. Y esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. Por eso es muy difícil comprender el fenómeno de la pobreza, el desempleo, la indigencia, el deterioro de nuestras industrias, el deterioro económico, si no comprendemos esto, ¿no? César, es muy interesante lo que nos estás marcando. Ojalá estés con algún tiempito más. Tengo dos preguntas en principio. Una quizás más complicada y que tiene una versión libre para responder. Y la otra es que nos cuentes cómo trabaja el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. Podemos empezar por esa si querés. Bueno, el Observatorio Malvinas es hasta el momento el único organismo del sistema universitario que se dedica específicamente a la investigación, la docencia y la cooperación en función de la causa Malvinas. Fue creado en el año 2009, o sea, ya llevamos 16 años de trabajo, y producimos conocimiento en relación al sistema educativo, hemos desarrollado investigación, estamos en curso con algunos proyectos de investigación. El más importante es el proyecto Voces de Malvinas, archivo oral de las memorias de los combatientes de Malvinas. La llevamos alrededor de casi 500 entrevistas a veteranos de guerra para generar un archivo documental que cuando no quedemos ninguno de los soldados que fuimos a pelear a Malvinas, las futuras generaciones puedan contar con el testimonio de ese patrimonio histórico. Y bueno, lo vamos a migrar al Archivo General de la Nación. Pero también desarrollamos proyectos de investigación sobre la Antártida, sobre el pensamiento estratégico británico para el Atlántico Sur. Ellos han desarrollado muchas investigaciones, mucho pensamiento y muchos informes. Eso prácticamente no está sistematizado, no lo tiene la Cancillería, no lo tiene la CIDE, no lo tiene las Fuerzas Armadas y no lo tiene tampoco el sistema académico. Por lo tanto, nosotros estamos promoviendo. Y después hacemos formación, tenemos un manual Malvinas en la historia para escuelas secundarias, hacemos formación docente, hacemos distintos seminarios de formación docente para que se cumpla la ley 26.206 que lamentablemente se sancionó en el año 2006 y que dice que Malvinas es un contenido transversal que debe ir dirigido a todos los niveles educativos, y esto no está ocurriendo. También estamos trabajando para el cumplimiento de la ley 27.671 que nació en el año 2020 y que para la formación de los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los tres poderes del Estado. Y bueno, es decir, y estamos haciendo redes interuniversitarias, porque tampoco, lamentablemente, el sistema universitario ha producido en estos 43 años conocimiento. Se ha quedado con la versión de la desmalvinización que se instaló los primeros años de posguerra. Y bueno, eso hay que revertirlo, porque no puede ser que nuestros dirigentes, nuestros abogados, nuestros profesionales, salgan de un sistema educativo profundamente desmalvinizado. Por ejemplo, esto se ve en la consecuencia de que el actual mandatario, yo creo que por ignorancia o por una malformación del sistema de educación, pudo llegar a declararse admirador de Margaret Thatcher, que es una criminal de guerra y que es profundamente repudiada en el propio Reino Unido, mal recordada, digamos, bueno, y sin embargo la reivindica como uno de sus ídolos políticos. Y esto es consecuencia de un sistema educativo que, en vez de enseñar para la defensa del interés nacional y el amor a la patria, está dirigido para la subordinación a los grandes sistemas de dominio internacional, del cual nuestro país hace muchos años viene siendo víctima, ¿no? Uh-huh. Y la otra... Bueno, básicamente eso, es dar la batalla. Digamos, hoy el concepto de la guerra ha variado, ya no se trata de
solamente el intercambio de fuego, de misiles, de aviones, de barcos, de torpedos, de bombas, sino que hay una dimensión que es la guerra cognitiva, donde todos somos combatientes y todos somos combatidos. Usando, por ejemplo, la inteligencia artificial y las redes, ahí hay un campo de batalla inmenso que tiende a ser dominado por los grandes grupos financieros internacionales, la producción de contenidos y de sentido, y esto ya está incorporado a la vida cotidiana. Bueno, ahí hay un campo de batalla que nosotros también tenemos que dar para que la mente de nuestros jóvenes, nuestros niños, no sea llevada a un sinsentido donde rápidamente los puedan conquistar espiritual y psicológicamente, ¿no? Así es, así es. César, otra de las preguntas, y esta te decía que es un poquito más compleja, es quizá nosotros desde esta radio, ya hace 3 años aproximadamente que estamos trabajando y entendemos que la divulgación y la batalla cultural tan mentada se da a partir de si uno logra generar alguna hegemonía o coincidencias en el pensamiento o en la dirección de un pensamiento, por ejemplo Malvinas, ¿no? Por ejemplo Malvinas, lo que quisiéramos que se instale como una verdad necesaria en la Argentina. Y a veces eso no sucede porque nos encontramos, por ejemplo, dando aquí en la provincia de Misiones la batalla contra el sector de la yerba mate. Y nos encontramos con que hay gente que apoya a Javier Milei. Y Javier Milei fue quien desmanteló el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y después tenés a los policías que se plantan aquí, hacen un acampe formidable, pero gritan viva la libertad, carajo. Y uno no entiende qué es lo que está pasando. Y uno también encuentra que Javier Milei también tiene a sectores de veteranos de Malvinas que lo acompañan también en esta aventura donde intenta reivindicar a Margaret Thatcher. Ayúdanos a pensar qué está pasando en la Argentina con una porción de nuestros compatriotas. Bueno, es un tema complejo, pero voy a dar mi opinión personal. Obviamente no tiene por qué ser una verdad indiscutida, pero yo creo que hace muchos años viene un vaciamiento y una sustitución, digamos, así como hubo un proceso de sustitución económica de los productos argentinos por los productos extranjeros, ¿no? También hay un proceso de sustitución doctrinaria. Y lamentablemente aquellas fuerzas políticas que estaban embebidas o que se autodefinían como movimientos de emancipación nacional fueron vaciados de sentido. Es decir, cuando nosotros pasamos de la defensa de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, a las agendas, a la defensa, a las agendas de las minorías, cuando pasamos de tener un proyecto de defensa nacional a atacar sistemáticamente a las Fuerzas Armadas como si in totum fueran, como ocurrió, digamos, en las varias décadas que venimos, donde independientemente de juzgar los hechos criminales ocurridos durante el proceso militar, que debían ser juzgados y penalizados, obviamente, pero cuando en vez de hacer eso y atacar sistemáticamente a las Fuerzas Armadas como si endémicamente fueran acá surgió una generación de militares patriotas en la década del 30 y 40 que llevó a crear YPF, a crear el acero, la siderurgia, a construir ferrocarriles, aviones de última generación como el Pulqui, a tener una flota mercante, la 4ª flota mercante del mundo. Bueno, todo eso fue en función de la alianza entre unas Fuerzas Armadas de carácter patriota con el resto de la comunidad argentina, especialmente el movimiento obrero. Todo eso fue sustituido por la agenda de las minorías. Entonces, cuando hay ese proceso de vaciamiento ideológico y vaciamiento doctrinario, ¿qué ocurre? Y ocurre que el hartazgo de muchos sectores que le vendieron la inclusión social, le vendieron una serie de cosas, pero la única forma de inclusión es el trabajo. La única forma auténticamente genuina es el trabajo. No un plan social
una prebenda del Estado. Y eso, para crear trabajo, hace falta industria. Y entonces todo ese proceso, de alguna manera que alguien llamó la década ganada, en realidad fue una década perdida, en el sentido de generar más puestos de trabajo, luchar más por la industria nacional. Entonces, cuando eso no ocurre, la gente se desencantó y dijo, bueno, se ha vaciado de sentido lo que en otro momento lo tenía. Digamos, porque mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, dijo alguien, ¿no? Por lo tanto, cuando eso no ocurrió, bueno, y la gente dice, basta de esta farsa, ¿no? Entonces, si uno analiza el voto, y bueno, va a ver que muchos sectores, porque, Milei no ganó solamente con el 20% de la población que está en buena situación económica. Ganó con eso, más un 30 y pico por ciento de gente, digamos, excluida, de gente de voto humilde, digamos, ¿no? Si uno lo analiza sociológicamente, va a ver que hay un montón de hijos de trabajadores o nietos de trabajadores que hace mucho tiempo no tienen trabajo, o por un par de generaciones no conocen lo que es el trabajo, ni la inclusión plena que posibilita el trabajo, y esa gente obviamente se hartó de alguna manera de discursos vacíos. Entonces, me parece que no es solamente los algoritmos, la eficacia de los mensajes en las redes y todo eso. Sí, eso es un factor. Pero el otro factor es que frente a la inautenticidad vino este tipo con, de alguna manera, cierto desparpajo y cierta coraje personal para decir basta en la casta. Y lo que siente la inmensa mayoría de los argentinos, lo que sentimos el 90% de los argentinos, es que efectivamente la dirigencia política es una casta, junto con otros sectores que también forman parte. Nosotros, en nuestro lenguaje, lo llamamos oligarquía, pero es lo mismo, la casta. Y bueno, frente a eso, digamos, hay que reconocer a Milei que tiene un proyecto, es un proyecto para mí y para la mayoría de los que pensamos en Nacional, es un proyecto destructivo, es un proyecto de entrega, es un proyecto de subordinación, pero es un proyecto. Frente a eso, no hay otro proyecto alternativo. Es un proyecto de farsa, de simulación, de simulacro. Y lo que hemos visto, la consecuencia de eso, se ha visto este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde la mitad de la población no quiso ir a votar. Es decir, el verdadero triunfador de estas elecciones fue la abstención. Obviamente no se computan electoralmente, obviamente, los que no fueron a votar, pero fue el 47% del padrón electoral de la ciudad de Buenos Aires. Y así está ocurriendo también en otras provincias, porque en general lo que hay es un enorme escepticismo es poco, es un enorme, digamos, enojo con la dirigencia política que no lo ofrece. La única forma de que terminar con este proyecto de entrega, de saqueo y de subordinación al gran capital financiero internacional es que haya verdaderamente una dirigencia que encarne auténticamente un proyecto industrial, de soberanía, de independencia. Mientras no lo haya, y vamos a estar flotando en este antiproyecto de nación y antiproyecto de pueblo, digamos, ¿no? Sí, no, muy profunda tu observación sobre fenómenos que estamos observando, ¿no? Hay un acompañamiento, el resultado de la elección de este domingo en Cava también da muestras de el hilo conductor, ¿no? De la expresión del soberano en este 2025 y probablemente con la anuencia de los oficialismos en las provincias de nuestro país acompañando estas políticas nacionales. Yo quisiera agregar también, César, quizá en esto podamos diferir un poquitito, ¿no? Cuando hacías mención a la década ganada, tenía fuertes críticas hacia ella. Yo rescato muchas cosas, el salario medido en dólares, ¿no? Muy alto que teníamos en la Argentina, creo que el mejor en América Latina
los planes sociales, esto que coincidimos, la generación de empleo es lo realmente genuino en la discusión sobre si te ganás o no te ganás el voto de los argentinos. La generación de empleo, y creo que se generó empleo, creo que han crecido las pymes, creo que la industrialización inició un nuevo proceso durante aquellos años, con todos los errores, César, que le hemos visto a esa década, con todos los errores sí, estoy de acuerdo, pero mira, hay un trabajo que yo recomiendo leer porque es dato duro y además hecho por gente digamos, defensora del kirchnerismo, ¿no? Es un trabajo que se llama Radiografía de las Corporaciones Económicas 2003-2013. Se analiza ese periodo que se llamó la década ganada, ¿no? Rodolfo Haliburton es su autor, un sociólogo que estuvo preso y que militó en las filas montoneras, y con un prólogo de Pérsico, el jefe, digamos, del movimiento Evita. Y no es un libro hecho por sectores anti-kirchneristas. Ahora, allí análisis cuantitativo, dato duro, de todos los rubros económicos argentinos, textil, metal mecánico, todo lo que te imagines, alimentos, finanzas, todos los rubros económicos son analizados con datos verificables, tanto nacionales como internacionales, tanto públicos como privados, y allí se concluye dos procesos simultáneos. Durante esa década ganada, la concentración económica se profundizó y la extranjerización económica se profundizó. Es decir, que no se tocaron de alguna manera las cuestiones estructurales de la década del 90 y tampoco se derogó una herramienta fundamental que se sancionó durante el gobierno del proceso militar bajo la conducción de Martínez de Hoz, que fue la Ley de Entidades Financieras. Es posible, con esa Ley de Entidades Financieras, mientras subsista esa ley, un presidente de la Nación, o incluso con o sin el aval del Congreso, puede endeudar a la Argentina como se le cante y de alguna manera fugar la riqueza argentina de millones y millones de dólares por día. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Por lo tanto, si no tocamos, mi crítica va no en el sentido de que efectivamente hubo más distribución, hubo alguna recuperación de algunos sectores de las pymes, yo eso no lo niego, pero digo, si no tocas estructuralmente los intereses de la oligarquía financiera internacional, más tarde o más temprano, volvemos al sistema para el cual nos han pensado. ¿Y cuál es el rol de la Argentina que nos han pensado y nos vienen pensando hace muchos años? Ser proveedor barato de commodities. O sea, los commodities fundamentales como son los minerales, las tierras raras, el litio, los alimentos, el petróleo, el gas, etcétera, se va de nuestro país a precio irrisorio, desparrama algún sector de riqueza, incluyendo las coimas de corrupción, ¿no?, a gobiernos provinciales y demás, y para el resto de los argentinos no queda nada. Y este sistema estructural, si no lo tocas estructuralmente, está jodido. Digo, para hablar mal y pronto. Uh-huh. Y esto es lo que yo coincido en que hubo mayor distribución, que hubo alguna generación de empleo, no el que podría dar la recuperación del sistema industrial, y hubo mayor bienestar en general. Pero estructuralmente no se tocaron las cuestiones centrales que hacen a la recuperación de nuestra soberanía política y nuestra independencia económica. Uh-huh. Y eso más tarde o más temprano se paga, y es lo que estamos pagando. Digamos que el próximo gobierno, el que sustituya a este gobierno de entrega, de sumisión y de saqueo de la Argentina, no va a poder ser un tibio, no va a poder ser un gobierno bueno, transamos con arreglamos con los mercados financieros, arreglamos con las grandes corporaciones de petróleo, arreglamos con la minera. No, el próximo gobierno es porque lo que está en juego es el ser o no ser de la nación argentina. Podemos llegar a convertirnos en 7 países distintos, partidos, ya hay de alguna manera gestos secesionistas
de algunas provincias patagónicas, de la provincia de Mendoza, y de algunas otras que dicen, bueno, nos separamos, total nosotros tenemos tal renta y para qué vamos a bancar la renta de las provincias pobres. Entonces, estamos en un proceso de ser o no ser como nación. Me parece que eso es muy grave y que eso tenemos que evitarlo, pero el futuro gobierno va a tener que ser un gobierno, digamos, de recuperación de la renta nacional, cualquiera sea el alineamiento internacional que se decida, pero evidentemente va a tener que ser, obviamente, recomponer el poder nacional, recomponer el rol del sistema de la defensa nacional. No podemos tener las Fuerzas Armadas para la lucha en temas policiales como es el narcotráfico, como ya lo tuvimos para la supuesta lucha de la guerra contrarrevolucionaria. Las Fuerzas Armadas están para la defensa de la soberanía nacional. Entonces, y a eso hay que prepararlas. Entonces, parece que acá hay que discutir realmente el proyecto de nación que queremos, salvo que digamos, que el pueblo argentino esté derrotado y no quiera ser más una nación y le dé lo mismo ser una colonia. Cosa que yo no creo, porque en todos lados que uno va, la causa de Malvinas es una causa sentida profundamente por el pueblo, y esa causa es de alguna manera de autoafirmación identitaria, de querer ser una nación soberana, del sueño de alguna manera de una definitiva independencia. Yo creo que eso es lo que está en el pueblo argentino, y el problema no lo tenemos en las mayorías populares, sino que lo tenemos en las élites, lo tenemos en la dirigencia. Nuestro problema son las dirigencias. Bueno, espectacular. Yo creo que es para hacer un seminario a partir de esta respuesta que nos has dado. Muy importante, la tomo, César, con total conciencia y necesidad de incorporar estos conceptos. Yo no es la primera vez que por ahí analizo esto que nos estás comentando. Me ha pasado en algún momento, me llegó a mis manos y mi sensación es que hubiera sido bueno mayor cohesión, ¿no? del campo nacional en momentos en los que se estaban intentando hacer fuertes transformaciones, ¿no? Y faltó un poquitito más, ¿no? Se le hacía paros por ¿cómo era? Ese impuesto que le tenían que pagar a los asalariados, ¿no? Se le hicieron paros a Cristina por eso, pero resulta que había más empleo, había un montón de cuestiones que estaban volviendo a florecer en la Argentina. Y de hecho, por mucho menos, porque yo coincido en lo que estás marcando, César. Claro que la ley de entidades financieras había que haberla volado de un plumazo, pero por mucho menos le metieron 3 balazos en la cabeza y no salió el disparo, pero la intentaron matar, la están persiguiendo, y hoy ves que la dirigencia, que también coincido con lo que están marcando, necesitamos dirigencia con más huevos, con más profundidad, hay que ir al hueso, coincido, y por eso tomo lo que estás diciendo. Digo, por mucho menos la quieren borrar de la faz de la tierra, y parece que están tomando nota algunos dirigentes que van despacito, no van con la pierna fuerte. Claro, bueno, yo no quiero, digamos, insistir sobre alguien en particular. Yo digo, como proceso, como movimiento político de lo nacional y lo popular, yo creo que debe haber una conducción. Mirá, siempre cuando hay atomización abajo, la responsabilidad fundamental es de quien conduce. Lamentablemente es así. Nosotros, digamos, hemos aprendido que el movimiento nacional es inclusivo. Hay derechas, hay izquierdas, hay centros. Mientras se trate de la defensa del interés nacional, mientras claramente el proyecto, la propuesta política sea la defensa del interés nacional, abajo puede haber un montón de discusiones, pero tiene que haber claramente explicitado el interés nacional y juntar a todos. Entonces, cuando uno se fracciona o se dice, a ver, se ha autodefinido el movimiento nacional como socialdemócrata. Eso es una experiencia que viene de afuera, que no tiene nada que ver con nosotros. Horrible. Horrible. Bueno, pero durante el menemismo se adhirió a la Internacional
liberal. Y durante el kirchnerismo se adhirió a la Internacional Socialdemócrata. Nosotros no somos una cosa ni otra. El movimiento nacional es otra cosa. Tiene una originalidad que tiene su raíz histórica en San Martín, sí, en los caudillos federales, Andresito Artigas, Andrés Guacurarí fue uno de esos líderes, junto con Artigas, el gran argentino oriental, nunca fue. Bueno, toda esa tradición después encarna el irigoyenismo, que fue un movimiento que se opuso a la oligarquía, al voto calificado. Su gran construcción fue el voto universal, de la ley universal del voto, que todavía no era universal porque faltaba la otra mitad de la población, que eran las mujeres, que ocurrió en el año 1952. Digo, y después vino el peronismo. Y después, no hubo ninguna originalidad, ninguna, digamos, la Argentina necesita reconstruir ese movimiento nacional con todas las expresiones que adentro que eso atañe. Y eso, ahora, la causa de Malvinas es una causa que ilumina profundamente esto. Primero porque es la única causa de unificación nacional absoluta que hoy no tiene, salvo los anglófilos, salvo los cipayos, como hay algunos, como la diputada Schmeset y algunos otros más que dijeron que son británicas, o Lucas Liac, algunos cipayos así, pero la inmensa mayoría del pueblo argentino se ve reflejado y se ve espejado en la causa Malvinas. Bueno, tenemos que lograr esa unidad nacional, pero en un proyecto que nos haga más soberanos, más independientes. Obviamente que el mundo está hoy globalizado y que es imposible la independencia absoluta, hay una interdependencia de los países. Pero sí cumplir con las tareas que tenemos que cumplir. Sí. Para que me encantó conocerte. Me estás haciendo pensar mucho, eso no me ocurre seguido. Claro, me quedé con la sangre en el ojo porque dijiste el kirchnerismo se declaró socialdemócrata. Eso dejáselo a Alberto Fernández, que me parece que nos abandonó en la mitad del río, ¿viste? Porque presidente del PJ no va a decir semejante pelotudez, y la dijo, sí, yo me identifico con la socialdemocracia. Yo recuerdo a Máximo Kirchner diciéndole, señores, vos con Guzmán no pueden votar este acuerdo con el Fondo Monetario que nos trajo Mauricio Macri. Y se fue de la presidencia del bloque. Más allá, no digo que de este lado está todo bien y del otro está todo mal. Digo, hay grises en política. Nos comimos un moplo, nos comimos un sapo como Alberto Fernández, pero él tuvo la trasnochada idea de decir que se identificaba con la socialdemocracia. Pero yo firmo al pie de tu presentación, de todos los puntos que has marcado: la identidades financieras, atender demasiado a las minorías, desatendiendo cuestiones, ¿viste? Nos entró un elefante al bazar y no lo vimos. Yo me quedo con esto que has expresado y abrazo la unidad, César. Abrazo la unidad, obviamente, de todos nosotros. Bueno, la unidad tiene que surgir, digamos, de una comunión de ideas. Después tendremos diferencias, matices, pero tiene que, primero la patria, digamos, ¿no? Sí, primero la patria. Sí. Nosotros los soldados de Malvinas fuimos a combatir por la patria, no por una dictadura, fuimos a pelear por nuestra patria, y eso es lo esencial, y ese es el legado que queremos dejar. Ya estamos grandes y estamos tratando de traspasar no solo el sentimiento, porque el sentimiento está, pero sino las razones, lo que va ligado, cómo defender la soberanía, que no se defiende solamente con un fusil, sino que se defiende por ahí también con la labor que ustedes están desempeñando, con un micrófono, con una radio, con un programa. Es decir, hay millones de maneras de defender nuestra soberanía, pero en unidad, en lo esencial. Digamos, eso es lo fundamental. Y yo creo que en lo esencial la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo. El problema es que hay una fractura política y hay una dirigencia que no está representando ese sentimiento de las grandes mayorías populares.
Qué bueno conocerte, César. Agradecerte enormemente esta oportunidad que nos has dado desde aquí, desde la provincia de Misiones. Un fuerte abrazo y que haya una segunda. Bueno, con todo gusto, con todo gusto. Y un abrazo a muchos amigos que tengo allá en Misiones, gente entrañable. Así que si Dios quiere nos vamos a poder encontrar nuevamente y yo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. César Trejo es director del Observatorio Malvinas en la UNLA, Universidad de Lanús. Impecable. La charla con César Trejo hoy nos dejó enseñanza, nos permitió pensar, nos obligó a pensar César. No vino a traer flores, ¿no? Vino a hacernos pensar. Las Malvinas, centralidad absoluta de nuestro país. Ayer, hoy y siempre. Y un llamado de atención a las dirigencias en la Argentina si pretenden enfrentar esta cosa que tenemos allí gobernándonos, elegida por la mayoría, legitimidad de origen, y ponemos en duda ya en el tránsito de este tiempo, con las cosas que está haciendo, su legitimidad.